sobre el hombro. Yo me lo he cortado sobre el hombro, pero no queda igual. No queda igual. No, te lo tienen que entresacar. Sí, ese se ve bien. Sí, entonces ese no. Y ahora me restringo, no digo nada. Porque a veces me pesa mucho el pelo, entonces me tardo mucho en secarme, Sí, en lavar. y ahora en invierno es terrible. Sí, entonces con el pelo corto me falta. ¿Está bien? 160. No sobra uno. Préstame. Si empezamos a cantar. Pero hace años que cantamos canciones en la iglesia y nadie se las sabe de memoria. Oye, yo sí, hay algunos que no, pero Qué pena, no me agarra. No me agarra, no entiendo nada. Grande amor sublime eterno, más profundo es que el mar, y más alto que los cielos, insondables de sin par. Él me abrirá la puerta y así entrar podré. Redención me ha comprado y perdón me da por fe. Grande amor sublime eterno, en la cuenta cruz sufrió. Mi bendito Jesucristo, mi castigo así llevó. Él me abrirá la puerta y así entrar podré. Redención me has comprado y perdón me da por fe. Grande amor sublime eterno, soy indigno pecador, mas el Hijo incomparable dio su vida en mi favor. Él me abrirá la puerta y así entrar podré. Redención me ha comprado y perdón me da por fe. Muy bien. A ver. Vamos a ver. Vivo acá esto. Acabo de... Me acuerdo que yo ayudé a hacer esa mujer. 169. Ahora sí. ¿Qué cosa? No, dije, ¿cómo se hace eso? Y no me refiero a la vela, sino... 169. Va. Perdón. 169. 169. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantar las alabanzas de Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? No entra, ¿eh?
Mamá, deja. ¿Por qué quieres entrar? Para mandar el ahora estoy y mando el stream a mi Facebook y de ahí pueden conectarse. This is what I want to do. 183. Ubicito. Mira, con tu edad, 80 así. 183. Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Muy bien. Otra de navideña. A ver, navideña. A ver. Creo que hay una sección, ¿no? Navideña. Algunas. Qué menos. Pero están medio mezcladas, creo. Elmo Chumpitas y Sana. ¿Ah? Salúdalo al mito. ¿A qué? Elmo. Chumpitas. ¿Cuál es la 116? ¿Cómo se llama el título? Pero, a ver. No, no la conozco. Me acaba de decir a esa canción, no la conozco. 114, mira, esa también es de Navidad. ¿Has escuchado? Dice que le das al ritmo, porque otra cosa no le da. 114. Entonces himnos gratos al Señor,
óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria a nuestro Dios, gloria si cantemos al nuevo. Que el cantar de gloria que se ve en Belén sea nuestro cántico también. Salve de alegría lleno el corazón, la batida y por humanidad. Dios se compadece de nuestra aflicción y demuestra buena voluntad. Gloria, gloria a nuestro Dios, gloria si cantemos al Salvador. Y el cantar de gloria que se romperá sea nuestro cántico también. Sientan nuestras almas doble gratitud hacia el que nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra oración. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria si cantemos al Salvador. Que el cantar de gloria que se romperá sea nuestro cántico también. Aquí tenemos una hoja llena de canciones más lindas. ¿Cuál? Aquí tenemos 118, 119, 120. A ver. ¿Sí? Todas las canciones 118. de Navidad. Al mundo paz. Ya. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz, y paz su santa grey, y paz su santa grey, y paz su santa grey. Al mundo paz el Salvador, en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón le da. Al mundo él gobernará, con gracia y con poder, a las naciones mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Muy bien. Esto tendríamos que cantarlas ya, ¿no? La haciendo. Están alegres. Este domingo hay que cantar todas estas. Hay que llevar estas, Carlos. No las tenemos en... me llevo un librito. ¿Tú lo tienes acá, en la casa? Para hacerlo... 120. No me sale chat, por ejemplo. No me sale. Estás en país. Permítame. 120. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad, al mundo perdido, Cristo le ha nacido, alegría, alegría cristiana. Oh Santísimo, felicísimo,
todo tiempo de Navidad, coros celestiales, oyen los mortales, alegría, alegría cristiana. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Al mundo del cielo, danos tu consuelo, alegría, alegría cristiana. Espérate, voy a hacer algo. Ya. Es que si alguien, si alguien lograba contactarse, dije que iba a saludar y ya vi que sí se ha podido contactar. Entonces por eso lo estoy saludando. ¿Quién es? Un amigo de Perú. Esa es la que está en las cámaras de televisión afuera con los reporteros y viendo el que se mete atrás. Y ella es la primera cámara, ¿eh? 126. Hay una diferencia, porque tú puedes entrar como un nombre y aparece tu nombre, tú puedes entrar como visita y aparece En alta esfera, en el cielo gloria a Dios, al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabaremos al eterno Rey, cantemos a Jesús que nuestro bien con el turno de Belén, canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, por salvar a pecadores, una forma corporal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad negada, para nuestro Redentor, con Jesús Rey y Señor, canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. De paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús, con tu vida y con tu muerte nos ofreces vida y luz. Haz tu majestad dejada, a buscarnos te has dignado, para darnos a vivir, en la cruz fuiste a morir. Canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. ¿Y la última? Ángeles cantando está. ¿Ya? 130. 130. Todas estas son los cantares. Todos en total hay La 129 es bien bonita. Sí, no la conozco. La 129. Allá en el pesebre nace Jesús, la cuna de paja nos vierte gran luz, estrellas lejanas del cielo a mirar, se inclinan gozosas tu nombre a prestar. Pastores del campo, bueno, la 130 ya, gracias,
servir. 130. Ángeles cantando están tan dulcísima canción, las montañas suenan como fiel contestación. Los pastores sin cesar sus labores dan a Dios, cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. Gloria, en lo alto, gloria, gloria, en el excelso Finito. No acabamos. 133. Mi hermana dice, 133. Malo. A pedido del público. Ya, una más antes. Ya. Sí. Hay que apagar las luces. De paz, noche de amor, entre los astros que esparcen su luz, ven anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Domingo el fiel pastor, los celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud. Por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, ven
de eterno furor, astro de eterno furor. No, son canciones, estos himnos son antiguos, sino que estos himnos se cantaban hace 20, 30 años, eran los himnos que se cantaban en la iglesia, ¿no? Pero luego vino la nueva generación, o sea, nuestra generación, y nuestra generación, porque fue la verdad, nuestra generación decidió renovar la música. Entonces comenzaron a dejar de lado todos los himnos y comenzaron a meter canciones nuevas y modernas, y que son bonitas también. Muchas son bonitas. No. ¿Quién es Heidi? No tanto, no. Graciosita la Sumi, ¿no? Tu papá era de la edad de la niña alemana que vive en la montaña. Heidi, la que de Schlieren, Hay una que se llama Schlieren, Heidi. La esposa de Jacobo se llama Heidi. Pero no es un No me refería a ella. Colosenses. El miércoles estábamos en el estudio de oración, ¿no? ¿Sí? Y le regalan a María Ángel, le regalan una bata. Ya. Y se escucha una voz ahí por atrás que dice: ¡ay, yo también quiero un albornoz! ¿Sabes por qué lo digo? Claro. Y la chafa te dice: no, que así lo decimos en Arequipa, afuera, acá en Arequipa. Me metí ya a Wikipedia, digo, Wikipedia, albornoz. Se le llama la bata en España. Para que ponerme el albornoz cuando salimos. ¿Qué es eso, mamá? ¿Pero qué es eso? Le digo, el albornoz, la bata. Ay, yo no quiero un albornoz. Claro, está saliendo. Está bien, Mónica. No me golpes, la españolaza. Español importado. Tú hablas español castizo. De Castilla. Castizo. Pero en serio, yo quería una muñeca Un piscina albornoz. con su albornoz. Albornoz. Bata, mija, bata. Y no sé qué Albornoz. como Claro. tres pedazos. Yo sé. Ay, señor. Bueno, Hay que reírse un poco. hay que reírse de vez en cuando aquí cuando la arequipeña saca sus españoladas. ¿Será porque hemos sido, ¿cómo se llama? La Arequipa está fundada Por españoles. Ah. Está lleno de españoles. Todos también. Sí. Españoles, cuando yo me tengo para Arequipa. Carlos, hay 5 personas que están. Sí, no importa. Bueno. Vamos a orar, vamos a empezar con el estudio de hoy. Señor, te agradecemos por este tiempo y gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos que nos dirijas como siempre, que tengas misericordia y nos permitas conocer tu verdad y no caer nunca en el error, sino siempre aprender aquello que tú quieres en tu palabra para nosotros. Bendícenos con tu palabra en el estudio de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy día sí vamos a avanzar y vamos a entrar. La semana pasada estudiamos los versículos 7 y 8 del capítulo 1 y ahora vamos a entrar a un texto grande del versículo 9 hasta el versículo 14. Colosenses 1, 9 al 14. Colosenses 9. Colosenses 1,
9 al 14. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Colosenses 1, 9 al 14. Vamos a leerlo. Todos, por favor, lo tienen a la mano. Yo tengo nueva versión internacional. Dice, la versión Reina Valera del 60, dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Este es un texto muy bonito, y este es un texto que hay que estudiarlo de una manera especial. Ahora, yo no sé si ustedes saben, la mayoría de personas cuando lee la Biblia tiene lo que se conoce como un acercamiento popular a la Biblia. ¿Qué es el acercamiento popular? Lees un texto, lo lees de corrido y te preguntas, ¿qué he aprendido hoy día? O te preguntas, ¿qué hay en este texto que me puede servir? ¿Hay algún versículo bonito? ¿Hay alguna frase que me llama la atención? ¿Qué cosa puedo subrayar o qué cosa puedo pintar con color para resaltarlo? Y eso se conoce como el método popular. O sea, nos acercamos a la Biblia de una forma muy simple. Mucha gente, cuando se acerca a la Biblia, no encuentra toda la enseñanza que podría encontrar, porque simplemente hace un paseo superficial. ¿Sí? Viajas por la Biblia, pero en forma muy superficial. La primera capa, tocas la primera capa del conocimiento bíblico. Pero cuando uno quiere estudiar la Biblia de verdad, cuando uno quiere realmente meterse en la Biblia, hay diferentes métodos de estudio. Y estos métodos de estudio se utilizan según las circunstancias. Por ejemplo, tenemos lo que se conoce como el método sintético, ¿no? El método sintético es el primer paso que debemos hacer al estudiar la Biblia. Por ejemplo, ¿quién escribió el libro? ¿Cuándo escribió el libro? ¿A quién le escribió el libro? ¿Dónde escribió el libro? Es decir, hacer una síntesis. ¿Cuál es el tema central del libro? ¿Cómo se divide el libro? ¿Cuál es su bosquejo? Por ejemplo, ¿no? Y eso se conoce como el método sintético. Es la parte inicial, es la forma básica para estudiar un libro de la Biblia, ¿no? Hay personas que leen un libro de la Biblia y no tienen ni idea de cuándo fue escrito. No tienen ni idea de cuándo fue escrito. Y entonces no lo pueden interpretar correctamente porque no saben de qué están hablando. Por ejemplo, cuando leo el libro de Cantares, Cantar de los Cantares, ¿quién escribió el libro? Salomón. Sí. Salomón. Entonces, ¿de qué año estamos hablando? ¿Ah? ¿De qué años estamos hablando? Estamos hablando de cerca de 1000 años antes de Cristo, ¿no es cierto? ¿Quién era Salomón? El hijo de David. Hijo de David. ¿Cómo era conocido Salomón? El sabio. El como el sabio. El libro de Cantar los Cantares, ¿a qué tipo de libro pertenece? ¿Qué tipo de grupo de libros pertenecen? Poético. Son poéticos, ¿no? Se supone, obviamente mi esposa se ha aprendido en estos años. Ha aprendido en un par de años. Y ella sabe la respuesta. Ya, no hablo más. Entonces,
Entonces es diferente cuando leo Cantar los Cantares a cuando leo el libro de Crónicas. El libro de Crónicas también está en el Antiguo Testamento, pero sin embargo es un libro de corte histórico, ¿ah? Y es diferente cuando leo un libro de historia a cuando leo un poema, ¿no es cierto? Es diferente agarrar un libro de Santillán, que me hablaba de ese autor del colegio, ¿de acuerdo? Santillán, los libros de historia, ¿no? A leer un libro de Pablo Neruda, pues. Bruno, ¿cómo es Bruño? Bruño, ¿no? Bueno, eso se llama el método sintético. No vamos a entrar a profundidad, pero les menciono algunos tipos. El método biográfico. Por ejemplo, la semana pasada utilizamos el método biográfico. ¿Qué cosa es eso? Agarramos a un personaje y lo estudiamos. Entonces, la semana pasada lo que hicimos con, ¿cómo se llama? Epafras, fue un estudio biográfico. Analizamos a Epafras, quién era, de dónde venía, dónde aparece en la Biblia, cómo se le conoce, etc. Entonces, la semana pasada hicimos un estudio biográfico. Podemos hacer un estudio histórico. También a veces hemos utilizado, muchas veces ustedes han visto que yo agarro una palabra y sobre esa palabra hacemos un estudio, un tema, ¿no? Y eso se conoce como método tópico, ¿no? O no utilizamos una palabra, por ejemplo, no es que usamos el amor, el perdón, sino utilizamos una palabra más teológica, redención, por ejemplo. Y eso se llama método teológico, ¿no? Entonces todos estos métodos se van entremezclando en estos estudios, ¿no? Y el día de hoy, por ejemplo, con este pasaje vamos a utilizar lo que se conoce como el método analítico. Y el método analítico empieza haciendo un análisis gramatical. Si alguna persona quiere alguna vez realmente estudiar la Biblia, es importante que sea una persona culta y versada en el idioma en el que estudia. Si vamos a estudiar en el español, deberíamos conocer el español. Si vamos a estudiar la Biblia en inglés o en alemán, debemos saber escribir, leer en alemán. ¿Por qué? Porque de esa manera no te confundes a la hora de hacer el análisis gramatical del concepto. ¿Okay? Así que vamos a leer nuevamente el texto y voy a mostrarles cómo se hace un análisis gramatical de un texto. ¿Eh? Les voy a enseñar cómo se hace un análisis gramatical de un texto. Primero, de oído, y después con papel. Empezamos diciendo, en el versículo 10, en el versículo 9, por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. El punto 1. ¿Qué es lo que hace Pablo? No cesa de orar. Ese es el tema. Es decir, el texto me está diciendo, el énfasis del pasaje está en que él no cesa de orar por vosotros. El tema es la intercesión que Pablo hace por la gente. No cesa de orar por vosotros y de pedir. ¿Qué? ¿Qué es lo que pide? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces ya sé, Pablo me está diciendo que él no deja de orar por nosotros y de pedir. Y le pregunto, ¿y qué pides? Él está pidiendo que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Esa es la oración de Pablo. Pablo está pidiendo que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y para qué? ¿Qué dice el texto? Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor. Entonces ya tengo el análisis del pasaje, así, ¿no? Pablo está diciendo que él no deja de orar. ¿Y qué cosa es lo que pide? Pide que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Y para qué? Para que aprendamos a andar dignos del Señor. ¿Y cómo es un andar digno del Señor? Ahí está. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra,
creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, y con gozo, dando gracias al Padre. Allá hay las 5 características de un andar digno del Señor. 5 características: agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, con gozo, dando gracias al Padre. Más lento, profesor. Ahorita le voy a dar una copia. Agradando. Para la gente que no puede recibir la copia. Muy bien. Y entonces al final termina diciendo, con gozo, dando gracias al Padre, dice. Y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tengo que darle gracias al Padre con gozo? Me dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esas 3 cosas ha hecho el Padre, por lo cual yo debería agradecerle con gozo. Y al final menciona al Hijo. ¿Y qué hizo el Hijo? El Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, cuando ustedes analizan esto, les va a salir un formato de este tipo. Pásenlo por ustedes acá. A ver, ¿se ve en la cámara? Sí, más o menos, pero ¿quieres que se vea bien o? Que se vea por o si no, que ven, ya, vamos así. Y si no me lo pasas, si lo tienes en PDF, ¿sí? ¿En tu iPad? Anda subiendo. Mándamelo por correo. Súbelo. No, o sea, para que lo vean. Si lo tienes, lo puedo poner en la cámara. Pero no lo tengo en el iPad. Bueno, para los que están en internet, les puedo enviar una copia por email para los que quieran. Entonces, este es un bosquejo gramatical. Entonces, notan ustedes a lo que estamos viendo. Miren, lo que estamos haciendo acá es un diseño de las ideas centrales. Y las ideas centrales sujetas una a la otra. El primer punto, el punto 1, nos da la idea central. Pablo no cesa de orar por nosotros y de pedir. Pablo no cesa de orar por nosotros y de pedir. Y ahí viene el punto 2. ¿Pedir qué? Que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces Pablo pide, ¿qué pide? Que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Para qué? El punto 3. Para que andemos como es digno del Señor. Para que andemos como es digno del Señor. ¿Y cómo es andar digno del Señor? Acá están los 5 puntos. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, con gozo, dando gracias al Padre. Y esa palabrita Padre me vincula, me dice, ¿por qué? ¿Por qué le tengo que dar gracias a Dios con gozo, al Padre? ¿Por qué? Porque Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Su Hijo. ¿Y qué hizo su Hijo? Al final dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto es un análisis gramatical. ¿Se dan cuenta cómo clarifican las ideas? Cómo te da una visión mucho más clara del texto que estamos analizando. Y hoy día vamos a dividir este estudio en 5 partes, justamente en el punto 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, vamos a analizar el pasaje de Colosenses 1 del 9 al 14, vamos a analizarlo en 5 pasos. El paso 1, la intercesión de Pablo. El paso 2, ser llenos del conocimiento de su voluntad. El paso 3, que es andar como es digno del Señor. El paso 4, lo que el Padre ha hecho por nosotros. El paso 5, lo que el Hijo ha hecho por nosotros, ¿no?
Y cuando termino el versículo 14, yo les aseguro que hemos hecho un estudio que fácilmente puede alcanzar, si ustedes se sientan en su casa a hacerlo, con un lapicero y papel, fácilmente pueden hacer un estudio de unas 30, 40 páginas, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta o que no hayan entendido? ¿Está claro el bosquejo? Claro, ¿verdad? Bueno, a esto se conoce como el análisis, un análisis gramatical del texto. Así que vamos a empezar empezando con el tema número 1. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Ahora, la semana pasada, cuando estudiamos al personaje Epafras, encontramos que esta era una de sus características, ¿recuerdan? Lo leímos en Colosenses capítulo 4, versículo 12. Colosenses 4, 12. Colosenses 4, 12. A ver, Lucila, léelo por favor. Colosenses 4:12 dice, nueva versión internacional, les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Entonces, cuando estudiamos la vida de Epafras, vimos que una de sus características era que él estaba luchando en oración por sus, no podemos decir compatriotas, por sus conciudadanos, por su pueblo, porque él venía de Colosas, ¿no? Él era un colosense. Entonces, Epafras, parte de su ministerio, lo dedicaba a orar, luchar en oración, dice esta versión, ¿no? Luchar en oración, ¿no? Luchar en oración por sus hermanos en Colosas, ¿no? Y entonces Pablo, volvemos al capítulo 1 de Colosenses, Pablo nos dice que esta era parte de su obrar, esta era parte de su ministerio. No cesamos de orar por vosotros. No cesamos de orar por vosotros. Y Pablo es un gran predicador. Pablo es un gran maestro. Pero él dice, no dejo de orar por ustedes, porque ahí estaba la clave, ¿no? No dejo de orar por ustedes. Ahora, esto obviamente Epafras lo había aprendido de Pablo. El hecho de que Epafras luchaba en oración por su gente, lo había aprendido de Pablo. ¿Y qué cosa es interceder por alguien? Normalmente, ¿qué cosa es interceder por alguien? Hablar a favor de alguien. Muy bien. ¿Qué cosa es interceder? Es hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o para librarlo de un mal, ¿no? ¿Cómo defenderlo? Claro, por ejemplo, ¿no? Si estás en la cárcel y alguien intercede por ti, te va el presidente, por favor, liberen a Rosángel, ¿no? Liberen a Rosángel. Los 25 kilos de cocaína que traía no era su culpa, no se dio cuenta, ¿no? Le han sembrado 25 kilos que ella, o sea, yo voy e intercedo, ¿no? Pido por ti, ¿no? Entonces, la intercesión es simplemente pedir por alguien, interceder por alguien, pidiendo un bien o quitar un mal, ¿verdad? Evitar un mal, ¿no? Muy bien, ok. Entonces, Pablo... Eso en el vocabulario de ahora se llama lobby, hacer lobby. Hacer lobby. Lobby, en política. Ahora, esto es una cosa interesante, porque es tan importante el interceder unos por otros, que Pablo lo hacía continuamente, ¿no? Por ejemplo, Rosángel, lee Romanos capítulo 1, versículos 8 y 9. Romanos 1, 8 y 9.
12. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Interesante. De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. María Ángel, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 5. Capítulo 1, sí. Siempre doy gracias a Dios por ti, Timoteo. De día y de noche elevo oraciones por ti al Dios de mis antepasados. A Él le sirvo con la conciencia limpia. Cuando recuerdo tus lágrimas, anhelo tener la alegría de volver a verte. ¿Cómo hay de olvidar la sinceridad de tu fe, que es como la que animó a tu madre Eunice y a tu abuela Loida? Estoy seguro de que es así. Entonces Pablo le escribe a Timoteo. Ahora, Timoteo era su discípulo, ¿no? Pero miren estas palabras cargadas de cariño, ¿no? Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Entonces, Pablo tiene esto como un ministerio. Ahora, no olviden que estamos hablando del apóstol Pablo, el escritor de los libros de la Biblia, el conocido apóstol enviado a los gentiles, el maestro, el predicador. O sea, Pablo era un hombre tremendo a la hora de enseñar la Biblia, pero paralelamente tenía una vida de oración intensa. Y en su vida de oración intercedía por las iglesias, por los hermanos, por sus discípulos. Él estaba en constante oración, intercediendo por ellos. Jesucristo también lo hizo, interceder por nosotros. Vamos a leer Lucas capítulo 22, le toca a Feli. Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32. Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32. 22, capítulo 31, versículo 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahí nomás. Interesante, ¿no? Porque Pedro ni tiene idea de lo que está pasando en el cielo. Y en el cielo, Satanás ha pedido, porque ustedes saben que Satanás no puede hacer nada sin la autorización de Dios. Es decir, el diablo no puede hacer nada si es que Dios no lo permite. Y entonces Satanás ha pedido a Pedro para zarandearlo. Zarandearlo viene de la palabra que se usaba con el trigo. Se sacaba el trigo, se hacían unos manojos y se golpeaban contra el piso para que salte la semilla, ¿no? Y entonces se golpea el trigo y salta la semilla. Y entonces se zarandea el trigo. Y entonces lo que está diciendo ahí Jesús es: Pedro, te han pedido, estás pedido. Pedro, estás pedido. Es decir, el diablo te ha pedido para zarandearte, ¿no? Ahora, Jesucristo no lo impide. Jesucristo no lo impide. ¿Por qué? Porque Pedro tiene que ser zarandeado. Porque a veces no entendemos que la prueba es parte de una necesidad de mejorar nuestro carácter y nuestra vida. A veces o mayormente. Siempre, ¿no? Es decir, la prueba viene para removerte
tu carácter, porque hay algo que todavía tienes que aprender. Entonces, Pedro ha sido pedido, Pedro está pedido por Satanás, Dios lo ha permitido. Y entonces interviene Jesús y le dice a Pedro, pero yo he orado por ti. ¿Y eso qué es? Intercesión. Entonces el mismo Jesús, ante el trono de Dios, orando por Pedro y diciendo, ¿qué cosas he orado? ¿Qué es lo que le he pedido a Dios? Que no te pasen las pruebas, que no hayan dificultades. No, he orado a Dios para que tu fe no falte, para que cuando estés en medio de la prueba no te falte la fe, y tú cuando regreses confirma a tus hermanos. Qué fuerte, ¿no? A veces queremos saber la voluntad de Dios para nuestras vidas y nosotros siempre le decimos, ay Señor, muéstranos tu voluntad, en un afán un poco brujo de querer saber el futuro. Eso que te vas donde la bruja para que te eche las cartas, te lea el humo, o te lea las hojas de té o la hoja de coca, un poco para saber el futuro, ¿no? Entonces, porque creemos que sabiendo el futuro estaremos más seguros. No, es más una curiosidad morbosa que otra cosa. Porque ¿qué pasa si tú vas y dices, léeme el futuro? Y te dicen, uy, hermano, el día jueves te van a atropellar y te van a cortar la pierna. No, eso no queremos escuchar. No sales de tu No, sales de ahí y dices, mentira, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque queremos solamente recibir la voluntad buena. Queremos que nos digan, veo que la próxima semana te ganas la, ¿cómo le llaman allá en España? La lotería esa que la cantan. No. El gorro de la Navidad, ¿no? 11,450, 25,000, ¿no? Euro. Entonces, la idea es que queremos saber, pero interesante es que en este caso Jesús le revela a Pedro y le dice, Pedro, ¿sabes qué se te viene por delante? Estás pedido. Y se te vienen pruebas. Y yo he orado. Jesús intercede por Pedro. He orado que tu fe no falte. Y a veces nosotros deberíamos comprender mejor el objetivo de las pruebas y las dificultades. Como decía este pastor en Saudi Arabia, cuando habla con un misionero, y el misionero le dice, estamos orando por ustedes. Y el pastor en Saudi Arabia, perseguidos, tienen que reunirse de forma clandestina, tienen que reunir, no pueden hacerlo públicamente, no pueden predicar en las calles, están en una situación de persecución. Y el pastor le dice, pero no oren para que termine la persecución, ¿eh? No oren por eso, ¿eh? Porque desde que vino la persecución, tú no te imaginas la calidad de cristianos que tenemos en la iglesia. Es decir, toda la basurita desapareció. Nos quedamos con un grupito y este grupito está creciendo, pero con una fuerza que son capaces de dar la vida por el Señor. Así que no ores para que las pruebas desaparezcan. Ora para que tengamos la fe para soportar. ¡Qué bárbaro! Y esto es lo que le dice Jesús a Pedro. Estoy orando por ti, estoy intercediendo por ti. Estoy intercediendo no para que las pruebas desaparezcan, estoy intercediendo para que tu fe no falte, porque las pruebas son necesarias. Y por eso mi oración es, Señor, dale la fe para poder soportar. Y cuando regreses, Pedro, te vas a encargar de tus hermanos, ¿no? Confirmarle la fe a los hermanos. Ahora, Pablo intercedía por la gente. Jesús intercediendo por Pedro. Jesús intercediendo por todos nosotros. No lo buscan, pero en Juan, en el capítulo 17, Jesús hace toda una oración por nosotros. Señor, no ruego por el mundo, ruego por ellos, para que los guardes del mal. Jesús intercediendo por nosotros. Pero también, mira este texto, a ver, Billy, busca Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Romanos 8,
versículos 26 y 27. Romanos 8, versículos 26 al 27. ¿Qué dice? Romanos 8, versículos 26 y 27. ¿Qué dice? Dice así: In gleicher Weise aber nimmt sich der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir eigentlich beten sollen. Ja? Der Geist selber jedoch tritt für uns ein mit wortlosen Seufzern. Aha. Er aber, der die Herzen erforscht, er weiß, dass das Sinnen des Geistes ist, weil er dem Willen Gottes gemäß für die Heiligen eintritt. Ajá. Interesante, ¿no? O sea, lo que te dice acá es que el Espíritu Santo te ayuda en la oración. Y que a veces nosotros ya no se nos quedamos sin palabras para orar. Y el Espíritu Santo te ayuda, dice la Biblia, que intercede por los santos. Conoce la voluntad de Dios e intercede por los santos. O sea que una de las funciones del Espíritu Santo a la luz de la Biblia no es solamente llenarnos y traernos el Espíritu de Dios, traer en nosotros esa transformación, la unción, todas las cosas que trae el Espíritu de Dios, pero una de las funciones del Espíritu Santo es estar continuamente intercediendo por nosotros delante de Dios. Y hay un pasaje más en Hebreos, vamos a pedirle a Irma que lo lea, Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y está hablando de Jesucristo. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Hay todo un ministerio acá. El ministerio de la intercesión. Y eso lo podemos hacer todos y debemos hacerlo todos. Pedro le dice a la gente: no es justo que dejemos el ministerio de la palabra y de la oración para servir a las mesas. Pedro le está diciendo que él como apóstol tenía una función, no solamente enseñar y predicar, tenía la función de orar por su gente. Pablo tenía el ministerio de orar e interceder por su gente. Jesús lo hizo, el Espíritu Santo lo hace, y hoy Jesús lo sigue haciendo en el mismo trono de Dios. ¿Por qué es tan importante la intercesión? ¿Cuál es el factor? ¿Por qué debo estar orando? ¿Qué es lo que trae beneficios? Y les voy a dar 4 razones. 4 razones por las que es importante interceder unos por otros. La primera: por medio de la intercesión llevamos a los hombres ante el trono de Dios. Llevamos a los hombres ante el trono de Dios. Cuando tú estás intercediendo, es un poco como lo que hacía mi secretaria. Yo tenía una serie de papeles, una serie de temas, ¿no? Y entonces, cuando yo llegaba a la oficina, algunos habían llamado por teléfono, algunos habían hablado, algunas cosas eran más importantes. Entonces ella lo que hacía era prepararme los folders según la urgencia, según la importancia, y me los dejaba en la esquina del escritorio. Entonces cuando yo llegaba, agarraba el de arriba, ¿no? Entonces ella regulaba un poco la prioridad, ¿no?
En cierta manera, cuando oramos, lo que estamos haciendo es, estamos yendo delante de Dios, Señor, mira, hay 7.500 millones de personas en esta tierra, pero yo quería hablarte sobre, yo quería poner delante de ti, ¿no? Entonces estamos llevando ante el trono de Dios a esas personas por las cuales estamos intercediendo. Estamos poniendo delante de los ojos de Dios a las personas por las cuales estamos orando. En primer lugar, cuando yo intercedo, estoy llevando a los hombres ante el trono de Dios. Segundo, cuando yo intercedo, activo la mano de Dios y su bendición en favor de aquellos por los que estoy orando. Cuando yo intercedo por alguien, activo la mano de Dios y su bendición en favor de otros, aunque estos mismos no sepan orar. O sea, la vara. Sí. Aunque estos mismos no sepan orar. Por ejemplo, cuando nuestros hijos son pequeños. ¿Sí? Mientras sea la voluntad de Dios. No sé. Sí, claro. Siempre la voluntad de Dios es la que prima por sobre todo, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, cuando mis hijos eran chiquitos, sí, ellos oraban antes de dormir, orábamos juntos, pero realmente la intercesión tenía que venir de sus padres. O sea, sus padres intercediendo por los hijos, ¿no? Aunque los hijos de repente no sepan orar, o aunque los hijos no sean cristianos, de repente los hijos no son hijos de Dios. Y la Biblia dice, en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4, no lo busquen, dice en 1 Timoteo, capítulo 2, 1 al 4, dice, porque la voluntad de Dios es que oremos por las autoridades, por los gobernantes, porque ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todos sean salvos. Entonces, dice, estemos orando aún por los inconversos. Esa gente no ora, pero tú estás orando, estás activando la mano de Dios en favor de esas personas. Esa es la segunda razón. Estamos activando la mano de Dios en favor de la gente. Tercer motivo por el cual debo interceder. Primero, estoy llevando a las personas delante del trono de Dios. Segundo, estoy activando el poder de Dios en favor de esas personas por las que estoy orando. En tercer lugar, estoy cubriéndolos en oración. En oración puedo cubrir, proteger a esas personas de los dardos de fuego del maligno. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículos 16 al 18. Le toca a Andrea. Efesios capítulo 6, versículos 16 al 18. Efesios capítulo 6, versículos 16 al 18. Efesios capítulo 6, versículos 16 al 18. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes. Es ist das Schwert, das euch seinen Geist gibt. Hört nie auf zu bitten und zu beten. Gottes Geist wird euch dabei leiten. Bleibt wach und bereit. Bittet Gott inständig für alle Christen. Muy bien. Entonces, lo que estamos diciendo es, lo que empieza Pablo diciendo es, sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, ¿no? Así empieza.
tomen el escudo de la fe para poder apagar, para poder rechazar los dardos de fuego del maligno, ¿no? Y luego dice, tomen el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, lo que Pablo está diciendo es, tomen el escudo de la fe, tomen el yelmo de la salvación, agarren la espada del Espíritu, y todo eso es orando, intercediendo en la palabra unos por otros, velando en oración unos por otros. Por eso es que lo que estamos diciendo es que por medio de la oración y de la intercesión cubrimos a las personas por las cuales estamos orando, las estamos cubriendo en oración, las cubrimos de tanto dardo de fuego del maligno que está ahí para hacerles daño. Y tenemos historias por todas partes, ¿verdad? Cada vez que escuchamos, por ejemplo, ¿se acuerdan la historia de las chicas que fueron al concierto? Que cuando la niña iba a entrar al camerín de los cantantes para participar de esa orgía, la bruja que estaba afuera le dijo, tú no puedes. Y ella, pero ¿por qué no? Mis amigas han entrado. No, tú no puedes. ¿Por qué? Porque veo que hay una cobertura. ¿Son tus padres cristianos? Sí, mis padres son pastores. Están orando por ti, tienes una cobertura espiritual, no puedes entrar a este lugar. Y la botó. Es la cobertura de los padres sobre los hijos, ¿no? Cuando estamos intercediendo por los familiares, misioneros, cada vez que escuchamos las historias de los misioneros que en un momento de dificultad o de angustia, ¿no?, de repente su iglesia estuvo orando por ellos y fueron protegidos. Cuando esta gente, por ejemplo, fueron al África a predicar el Evangelio y una tribu vino para atacarlos, y se pararon afuera y luego se fueron. Y tiempo después, el jefe de esa tribu y la tribu se convierten a Cristo, y cuando el pastor les pregunta, ¿qué pasó aquella vez que vinieron a atacarnos? Y él dijo, lo que pasa es que ustedes eran más que nosotros. Y él decía, yo estaba solo con mi esposa y mis 2 hijos. Y él dijo, no, me refiero a los que estaban afuera. Esa gente que estaba afuera eran mucho más que nosotros. Y entonces alrededor de la cabaña de él, los ángeles de Dios cuidándolo. Esta es la cobertura en oración que le estamos dando a aquellas personas por las cuales estamos orando. ¿Por quiénes deberíamos orar todos los días? Porque si no oro, no los estoy cubriendo. Tengo que cubrirlos. Los llevo delante del trono de Dios. 1. 2. Activo la mano de Dios en favor de ellos. Y 3. Los estoy cubriendo en oración. ¿Por quiénes deberíamos orar todos los días? Por nuestra familia. Por nuestra familia. Por nuestros hijos, ¿no?, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por los que tienen a Cristo y los que no lo tienen, por los gobernantes, dice la Biblia, hay que interceder por los gobernantes. Me encantó el nuevo presidente hondureño, ¿no? El nuevo presidente hondureño parece que es un hombre cristiano de verdad, ¿no? Y que y ha ganado las elecciones, ¿no? ¿No tiene algo? Bueno, y la candidata, la candidata chilena, no la que está entrando a la reelección, sino la nueva candidata, dijo que había entregado su vida a Jesucristo y que su gobierno iba a mantener los principios bíblicos a nivel de la nación. Pero eso no lo dijo Obama también. Sí, pues, ¿no? Hay que ver, ¿no? Pero por lo menos hay que orar por nuestros gobernantes. Es difícil ser gobernante y ser cristiano, ¿no? Pero hay que orar por nuestros gobernantes. Y entonces, miren la lista. Si yo comienzo a hacer una lista,
de todas las personas por las cuales yo debería interceder, por las personas de la iglesia, por mis hermanos en la iglesia, por los pastores que conocemos. Ustedes saben lo que significa que un pastor caiga. Debemos cubrir a nuestros pastores para que no haya ese riesgo, ese peligro. Porque cae un pastor y cae un montón de la iglesia. O sea, se tumba un montón. Porque mucha gente lo tiene idealizado al pastor y con el pastor caen ellos, ¿no? Entonces, por nuestra familia, por nuestros gobernantes, por nuestros amigos, por la gente de la iglesia, por los pastores que conocemos, solamente intercediendo por ellos, ya tendríamos 15, 20, 25, 30, 40 minutos orando. Entonces, ¿por qué intercedemos? Uno, estamos llevándolo delante del trono de Dios. Segundo, estamos pidiendo que Dios active su mano de poder, de bendición sobre esa vida. Tercero, lo estoy cubriendo en oración para que los dardos de fuego del maligno no le lleguen. Esté protegido en oración. Y en cuarto lugar, el otro motivo de la intercesión es sobrellevar las cargas unos de otros. Hay un texto bíblico que vamos a leer, le toca a Mónica, Gálatas 6, versículo 2. Gálatas 6, versículo 2. Gálatas 6, versículo 2. Así es, Gálatas 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Este es un texto que es precioso, porque todos nosotros en algún momento de la vida pasamos por dificultades, ¿no? Y muchas veces en esos momentos de dificultad no necesitamos el consejo de nadie. No necesitamos nadie que se te acerque para que te dé consejos de, ay, mira, que fíjate que hay que hacer esto. No, a veces hay momentos en la vida donde tú solamente quieres estar callado. Y hay gente que se acerca y te pone el hombro y llora contigo. Y ya está. No necesitas ni consejeros, ni pastores que te estén orientando. A veces en esos momentos lo único que necesitas es que la gente te acompañe. A veces la gente me dice, ¿no? ¿Qué le digo? Se le murió el marido, se le murió el hijo, se le murió el... ¿Qué le digo? A veces no hay que decir nada. Hay que estar a su lado y ayudarle a llevar la carga, nada más. Y la Biblia dice que es una de las funciones de nosotros en la tierra, llevar las cargas los unos de los otros. ¿No es lindo? Cuando a veces tú estás... Y Dios lo ha hecho durante estos años, que a veces estás en el momento más crítico, estás dolido, estás, en fin, una situación difícil, estás orando y de repente alguien te escribe y te dice, oye, no sé por qué, pero me desperté orando por ti. Y tú dices, el Espíritu de Dios está tocando los corazones. Recibo una carta de los pastores en Cuba: pastor, nosotros no tenemos dinero para ofrendar, pero tenemos oraciones para dar. Y tú te sientes que la carga ya no está tan pesada, la carga se vuelve más ligera, porque sabes que hay gente que está orando por ti. Es como cuando a veces yo me levanto en la noche, y lo he hecho con algunos, ¿no? A veces me despierto, o no puedo dormir, o hace mucho calor, o Lucy está roncando. Mentira. Algo, entonces me despierto y me voy a orar, y me pongo a orar, ¿no? Y cuando estoy orando, me vienen a mi mente, ¿no? Y me viene a mi mente, Mónica, por ejemplo, ¿no? Rafa. Y cuando empiezo a orar por ellos, y de repente escribo un email, oye, por alguna razón estoy orando por ti. Y la gente cuando me contesta, ¿no? Es esa alegría de saber, wow, o sea, te despertaste, sí. Y le escribí a un amigo el otro día, me desperté con su nombre en mi cabeza y empecé a orar por él, Y al día siguiente me llamaron de Lima, hay un problema.
justo yo le había escrito, oye, ¿hay algún problema? Me desperté a medianoche orando por ti, ¿no? Y entonces el problema se va solucionando, pero es llevar las cargas unos de otros. ¿Estás orando? ¿Tienes algún problema? Sí, yo voy a orar por ti. ¿Qué pasa? No, que mi mamá, que mi tía, que mi esto. Bueno, ok, entonces yo voy a tomar eso como oración también. Y voy a interceder por lo mismo. Vamos a estar intercediendo, vamos a llevar la carga unos por otros. Entonces la intercesión que hizo Pablo, que hizo Cristo, que hace el Espíritu Santo, que el mismo Señor todavía está haciendo en el cielo, intercediendo por nosotros, hace esto, nos lleva delante del trono de Dios, hace que la mano de Dios se active sobre nosotros, nos cubre en oración y nos ayuda a llevar las cargas unos de otros. Por eso todos deberíamos tener un ministerio de intercesión, orando. De repente, a veces dicen, ay Señor, pero no sé qué hacer. Bueno, toma una libreta, haz una lista de oración, ora por gente que no te olvides, porque a veces se nos pasa, se nos olvida. Yo tengo una libreta de fotos y tengo las fotos de ustedes ahí, y entonces agarro y comienzo a pasar la libreta y comienzo a orar por ellos, por la familia, ¿no? Porque tengo las fotos de las familias, ¿no? Entonces ahí aparece, miren los hijos, el otro, ¿no? Y entonces eso te ayuda a interceder, tener ese ministerio de intercesión. ¿Qué hemos hecho hoy día? De todo nuestro bosquejo hemos tocado el punto 1, ¿ya? La intercesión de Pablo. La próxima semana continuamos. ¿Cuál era el pedido de Pablo? Pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Por qué Pablo pide que sean llenos del conocimiento de su voluntad? ¿Por qué es tan importante conocer la voluntad de Dios? Eso lo vemos la próxima semana. Vamos a orar para terminar el estudio de hoy. Señor, gracias por este estudio, este ministerio de Pablo para interceder, este ministerio de Pablo para orar, y ministerio que Cristo también hizo, intercediendo por nosotros, por Pedro, y tu Espíritu Santo que lo sigue haciendo, y tú en el trono al lado derecho del Padre estás intercediendo por nosotros. Oh Padre, enséñanos a interceder. La verdad, Señor, es que la mayoría de cristianos no oran, y los pocos que oran poco. Ayúdanos a aumentar nuestro tiempo de oración e intercesión. Ayúdanos, Señor, a presentar delante de tu trono a aquellas personas que necesitan oír de ti, que necesitan ser sanados por ti, que necesitan ser bendecidos por ti. Ayúdanos, oh Padre, a interceder, activando tu mano en favor de gente que quizás ni siquiera te conoce, activando tu mano en favor de gente que quizás ni siquiera sabe orar. Ayúdanos a cubrir en oración a nuestras familias. Ayúdanos a cubrir en oración a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestros gobernantes. Ayúdanos, Señor, a llevar las cargas unos de los otros. Padre, tenemos acá un ministerio ya. Siempre preguntamos, ¿cómo puedo servirte, Señor? Y sabemos que ya hay una manera de servirte, intercediendo por los demás. Ayúdanos, enséñanos a orar. Gracias por este estudio, Padre. Bendícenos en tu nombre. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima semana. Dice Elmo, gracias por el estudio. Siempre es una bendición escuchar su palabra. Bueno, ha llegado el momento. Ha llegado
llegado el momento. El domingo es a las 10. 10 Sí. de la madrugada. Sí. 10 de la mañana. El culto el domingo a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. 10 de la mañana. Vamos a ver cómo sale estos 3 domingos. 4 domingos que tenemos el día. Este domingo es a las 10. El próximo es el almuerzo. Y los 2 siguientes, el 22 y el 29, también a las 10. ¿No? Entonces, sí. Sí, exactamente. La iglesia está ocupada a partir de las 3 de la tarde. Sí. Según ellos ¿Qué cosas están haciendo? debemos dejarles el templo a más tardar entre 1:30 y 2.